Cuentos macabros. El viento soplaba helado esa noche, rasgando las ramas desnudas de los árboles, como si fuesen huesos viejos que crujían al romperse. Carlos estaba solo, demasiado lejos de su casa, en la parte más profunda del bosque que rodeaba su pequeño pueblo. Un lugar que la gente evitaba al caer la noche, lleno de historias de desaparecidos y susurros de cosas que nadie quería ver. Pero Carlos no temía a esos cuentos. Él siempre se reía de las supersticiones del pueblo, hasta aquella noche, cuando su risa se tornó en silencio helado. Mientras avanzaba, tropezó con algo duro en el suelo. Frunciendo el ceño, se agachó y escarbó entre las hojas muertas hasta que lo vio. Una calavera. El hueso estaba amarillento y agrietado por el tiempo, pero sus cavidades vacías parecían mirarlo, burlonas, como si guardaran algún secreto oscuro. Perfecta para asustar a mis amigos, pensó con una sonrisa nerviosa. Levantó la calavera, ignorando el escalofrío que le recorrió la espalda. Se la llevó con él, convencido de que sería la broma perfecta. Al dar el primer paso fuera del claro, sintió un peso en el aire, como si algo o alguien lo estuviera observando, pero sacudió la cabeza pensando que eran imaginaciones suyas. Aún así, mientras volvía a casa, un sonido de trote sordo y lento parecía seguirlo a la distancia, manteniendo el mismo ritmo de sus pasos. Por más que girara la cabeza, no había nada detrás de él. Solo oscuridad y la sensación opresiva de que algo se había despertado, algo que no quería ser molestado. Los días siguientes, Carlos intentó olvidar la sensación inquietante que le había dejado el paseo por el bosque. Dejó la calavera sobre su escritorio, como un trofeo macabro. Sin embargo, cada noche que pasaba, el ambiente en su casa se volvía más pesado. En las sombras de su habitación, parecía haber algo que se movía, aunque al encender la luz no había nada. Peor aún, el sonido de los cascos de un caballo empezó a resonar en sus sueños, más fuerte cada vez, siempre acercándose, como si algo o alguien estuviera buscando su camino hacia él. Una noche, mientras intentaba dormir, el sonido fue tan claro que se despertó de golpe. No estaba soñando. Podía escucharlo claramente afuera, el trote lento y pesado de un caballo. Se levantó de la cama con el corazón palpitando y, con pasos temblorosos, se asomó por la ventana. En la oscuridad de la noche no había nada que ver, solo la sombra de los árboles moviéndose con el viento. Pero el trote no cesaba, se mantenía constante, como si el caballo estuviera esperando. Al día siguiente intentó devolver la calavera al bosque, pero se sentía estúpido por dejarse llevar por el miedo. Al fin y al cabo, ¿qué daño podía hacer un viejo trozo de hueso? No podía ser que un simple objeto fuera la causa de todo lo extraño que le estaba pasando. Pero aquella misma noche, el trote se hizo tan ensordecedor que Carlos se tapó los oídos, intentando escapar de aquel sonido maldito. Entonces, en su sueño, o al menos eso pensó que era, una figura apareció ante él, un hombre alto y delgado, vestido con una capa negra que ondeaba con el viento. No tenía cabeza, solo un vacío oscuro y abismal en el cuello. La figura extendió su brazo hacia él, señalando la calavera sobre su escritorio. Cuando Carlos intentó moverse, se sintió paralizado. El miedo lo encadenaba al suelo. «Devuélvemela», susurró una voz grave y helada que parecía resonar en cada rincón de su mente. «Devuélvemela o tomaré algo tuyo en su lugar». Al despertar estaba cubierto de sudor frío. La calavera estaba donde siempre, pero ahora parecía mirarlo con más intensidad, como si se burlara de su impotencia. Sin embargo, Carlos no quería ceder ante el miedo. Aunque la voz seguía rondando en su mente, decidió ignorarla, convencido de que todo era solo un producto de su imaginación. Durante la semana los sucesos empeoraron. Cada vez que Carlos intentaba salir al bosque, el trote del caballo lo perseguía, siguiéndolo a la distancia. Sus amigos empezaron a notar su cambio de actitud. Había perdido el apetito, sus ojeras crecían cada día, y aunque intentaba mantener la compostura, su paranoia era evidente. Las noches se volvieron un tormento en el que no podía dormir. Aquella voz y el trote del caballo
Lo acosaban incluso en los pocos momentos de paz que lograba. Finalmente, tras días de resistencia, Carlos decidió devolver la calavera al bosque. Una tarde, caminó de vuelta al claro donde la había encontrado, pero al llegar, el ambiente era aún más denso, como si el aire estuviera cargado de algo más que humedad. Colocó la calavera en el suelo, esperando que aquello fuera suficiente. Pero al alejarse, el trote volvió, esta vez mucho más cerca. Un escalofrío le recorrió la espalda al entender que quizás ya era demasiado tarde. Carlos corrió a casa. Su respiración se aceleraba mientras sentía que aquel sonido, el trote del caballo, se acercaba cada vez más. Implacable y amenazante, cerró la puerta tras de sí y se atrincheró en su habitación, tratando de calmarse, pero el retumbar de los cascos parecía resonar dentro de su cabeza, como si aquel espectro estuviera atravesando las paredes de su mente. Al asomarse por la ventana, en medio de la espesa oscuridad, vislumbró algo que le heló la sangre. Una figura montada en un enorme caballo negro se acercaba, cubierto de sombras que parecían extenderse por todo el campo. La figura no tenía cabeza. Su cuello terminaba en una especie de niebla densa y oscura, que se movía como si estuviera viva. Carlos intentó convencer a su mente de que aquello era imposible, una ilusión, un producto de su fatiga y del miedo acumulado, pero aquella visión parecía demasiado real. El jinete sin cabeza se detuvo frente a la casa, y su caballo lanzó un relincho que hizo vibrar las paredes de la habitación. A través de la ventana, Carlos notó cómo el jinete extendía un brazo largo y huesudo, señalando hacia su cuarto. Escuchó entonces la voz de sus sueños, más grave y retumbante que nunca, resonando en el aire: «Devuélveme lo que es mío, o tu cabeza será mi reemplazo». Desesperado, Carlos cayó de rodillas, sin saber qué hacer. Sabía que ya había intentado devolver la calavera, que nada parecía calmar la ira de aquel espectro. Pero entonces, entre sus temblorosos pensamientos, recordó algo. Un viejo dicho que su abuela solía contarle sobre los fantasmas vengativos. Ellos buscan lo que han perdido, pero si lo que buscan ya no existe, solo queda el olvido. Una idea descabellada se formó en su mente, una última esperanza. Tomó la calavera con manos temblorosas, bajó corriendo las escaleras y la llevó hasta el cobertizo, donde encontró un hacha oxidada. Temblando alzó el arma y con toda la fuerza que le quedaba, rompió la calavera en 1000 pedazos. Mientras lo hacía, el sonido del trote del caballo creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Los pedazos cayeron al suelo y en el mismo instante, el jinete lanzó un alarido desgarrador, como si estuviera siendo consumido por su propia rabia. Carlos sintió cómo la habitación temblaba y el aire se llenaba de un frío cortante. Cuando levantó la mirada, la figura del jinete comenzó a desvanecerse. Sus sombras se disolvieron en la niebla y el retumbar de los cascos se apagó hasta desaparecer. Finalmente el silencio se adueñó de la noche y por primera vez en semanas, Carlos sintió paz. A la mañana siguiente, Carlos se despertó con una extraña sensación de alivio, pero también de vacío. Todo el miedo y el horror parecían haber desaparecido, como si el jinete sin cabeza nunca hubiera existido. Sin embargo, cuando salió al cobertizo, los restos de la calavera seguían esparcidos en el suelo. Aún temblando, los recogió y los enterró en lo profundo del bosque, esperando que con eso el espectro encontrara la paz que tanto buscaba. Pasaron los días y la vida de Carlos volvió a la normalidad. Pero una noche, mientras dormía, creyó escuchar en la distancia un leve y sordo sonido de cascos. Abrió los ojos y contuvo el aliento escuchando atentamente. El sonido desapareció y todo quedó en silencio. Pero desde entonces, cada vez que caminaba solo en el bosque, juraba sentir una presencia detrás de él, una sombra que lo seguía a la distancia, como si estuviera esperando el momento adecuado para reclamar lo que le pertenecía. El jinete sin cabeza podría haberse desvanecido, pero Carlos sabía que, de alguna forma, la maldición aún lo acechaba. Recuerda suscribirte, darle me gusta y activar las notificaciones para seguir trayendo más historias.